Buenas noches, esto es Soul Science. Hace unos días estuve enfermo y en ese periodo en que estaba inhabilitado en la cama, vi la película Sound of Freedom, la película de Eduardo Verástegui, en la que el protagonista era Tim Caviezel, eh, haciendo el papel de un héroe verdadero, Tim Bardell creo que se llama él. Esta película me llamó la atención por varias razones. Coincidió que en el momento que la estaba viendo, estaba en el celular también leyendo algunos comentarios que salían en diferentes redes. Y los comentarios eran siempre acerca del problema que es el tráfico de niños, de personas en sí, pero de niños, estaba causando como problema a nivel mundial. Hablaban de 500 millones de niños desaparecidos cada año en Estados Unidos y de una cantidad gigantesca de niños también en otros países, México, por ejemplo, y se hablaba también, se mencionaba de, los objetivos de ese tráfico. Ahora, también estaba el conocido politólogo eh, Laje, Agustín Laje, autor de varios libros, entre ellos, por ejemplo, los dos más recientes, que son La batalla cultural y La generación idiota. Estaba comentando junto con Eduardo Verástegui la película y de cómo surgió. Resulta que en ese mismo momento estaban otros influencers hablando sobre los comentarios que hacía Noah Berlaski, un escritor de Rolling Stones, y Miles Clear. Miles Clear es un escritor de The Washington Post. Ahora, ellos comentaban que la película era una basura conspiranoica relacionada con, o sea, que estaba creada para padres de familia con basura en la cabeza y bla, 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 y que eso del tráfico de niños es falso. A la vez, estaba yo viendo la película y me llamaba la atención, en realidad era el hecho de que en la película, por ejemplo, una mujer que sale allí haciendo el papel de, de una especie de coordinadora del secuestro de niños, porque ella aparentaba ser scout de modelos y los llamaba a un casting, y cuando los padres los dejaban, luego cuando llegaban a buscarlos en la tarde ya no estaban. Que esa es una técnica que entiendo que la aplicaban allá. Pero me llamaba la atención que la actriz era bastante mala. No era una buena actriz, se notaba que estaba fingiendo, se notaba que estaba actuando, que lo que estaba diciendo no era propio de ella. Y vi otros errores en la película, otros defectos leves así, que algunas veces uno no los nota, que probablemente son defectos o errores que aparecen en películas extranjeras, pero uno no los nota porque en la traducción se hacen correcciones de tonos, de dicción, etcétera, entonces uno no lo ve. Pero resulta que The Washington Post y The Rolling Stones criticaban esta película, pero The Washington Post y The Rolling Stones hace 2 años, cuando salió Cuties, una película inglesa que se desarrolló en Londres y que trataba sobre una especie de manejo extraño de niñas de 9 años, y en la orientación de la película tenía que ver con eso. Este, esos dos medios estaban calificándolo en lo más alto y decían que era lo máximo y llenándola de halagos y cosas, pero esta película la estaban criticando como que fuera una falsedad y una producción conspiranoica. Resulta que Verástegui estaba explicando cómo se llevó a cabo la película, con lo que le costó conseguir los artistas, de cómo él, dejándose llevar por sus corazonadas y sus instintos, consiguió a Tim Caviezel y a Jim Caviezel, perdón, y Jim Caviezel aceptó porque también tiene unas ideas similares a las de él. Resulta que al final la película es
no excelentísima, pero trata un tema real, que es lo importante, que toda la película gira en torno a las actividades de infiltración de un héroe verdadero, Tim Bardell creo que es, que trabajaba rescatando niños que habían sido secuestrados. Y en un evento en particular en el que se rescataron 54 niños, es el que alrededor del cual gira la película. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que esos medios que son extremadamente fuertes, que están alrededor de todo el mundo, esos medios como The Washington Post y The Rolling Stones, estaban criticando esto, pero estaban alabando hace 2 años a Cuties. Y eso me llamó la atención, igual que a muchísima gente le ha llamado la atención, porque hay un movimiento a nivel mundial desde hace mucho tiempo tratando de destruir las familias en todas partes. Y el hecho de que sea sistemático lo hace peligroso, porque toda esa coordinación viene desde niveles muy, muy elevados. Aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos las elecciones en puerta para el otro año. Y en este momento uno ve los discursos de los candidatos y todos giran alrededor de la promoción de esas ideologías de género, etcétera. Y esas ideologías vienen obligadas por las organizaciones financieras, los fondos internacionales, los bancos internacionales, por la Organización de las Naciones Unidas, y los obligan a anexarse a esas ideologías, y si no, no les promueven sus candidaturas o les avisan que si ganaran no los van a respaldar con fondos ni nada de eso. Entonces ellos se ven obligados desde ahora, aún en la campaña, a apoyar esos movimientos. Ahora, ¿cuál es el problema de esos movimientos? Que empezaron hace mucho tiempo, que todos esos movimientos feministas, movimientos LGTB, que son movimientos políticos, esos movimientos comienzan pidiendo una cosita y terminan llevándose todo lo que puedan. Y han estado siendo apoyados en muchos países como España, Argentina, México, Chile, Francia, y después de 5 o 10 años se han dado cuenta de que son un fracaso y de que son un problema grave por todas las leyes que se crean alrededor de esos movimientos, y en esos países están retrocediendo, tratando de echar para atrás todo lo que habían hecho, mientras que aquí en Panamá, que estamos más lejos, resulta que ahora vamos a empezar a experimentar. Ese experimento que estamos haciendo, que estamos comenzando a hacer en Panamá, es un experimento que ya fracasó en otras partes, pero aquí queremos probar desde el inicio todos los problemas que trae. Ahora, ¿ellos qué hacen? Corren la ventana de Overton, porque resulta, y eso resulta obvio porque Noah Berlatsky, que es el que hace la crítica por parte de The Rolling Stones sobre la película de Eduardo Verástegui, él es uno de los promotores y divulgadores de la MAP, que es un movimiento que hay en Estados Unidos, un movimiento de gente que se siente atraída por gente menor de edad. Entonces, eso tiene un nombre, pero la palabra no se puede decir en YouTube porque lo bloquean. Y ya de por sí mis videos son muy bloqueados por YouTube porque yo utilizo un montón de palabras que ellos prohíben que se usen. Entonces no puedo usarlas aquí. Pero resulta que ellos se van metiendo en una forma artera en la sociedad. Ustedes ven, por ejemplo, que ya México nos manda una embajadora que no es ni embajador ni embajadora, es una cosa extraña. Estados Unidos también, y ellos promueven esas actividades. El 13 de julio, que es el Día del Niño, el 13 de julio, que es el Día del Niño en Panamá, el día dedicado a la niñez, resulta que ese día culminaba un seminario en Colón para los jueces en los que se les estaba instruyendo acerca de la ideología de género. O sea, ¿por qué tendría un juez cuya función depende de un símbolo en el que ese símbolo usa una venda en los ojos porque no debe ver y solo actuar de acuerdo con la justicia?
y tiene una balanza en la mano que indica que debe actuar de manera equitativa, ¿por qué tendría que tener un criterio basado en una instrucción acerca de ideologías? Y allí se hablaba de ley trans, de los transgéneros, de los transexuales, del feminismo, de los LGTB, etcétera. Pero todas esas ideologías están terminando en la promoción de eso que se cuestiona en la película Sound of Freedom, ¿ya? Todas esas cosas terminan allí, o sea, comienzan y no paran. Ellos comienzan, no es que se esté en contra, de hecho, de lo que piense cada persona individualmente. El problema es que todos son movimientos políticos que comienzan pidiendo derechos que no deberían pedir porque como personas ya tienen los derechos, pero las quieren como personas extrañas, quieren derechos particulares, o sea, quieren privilegios, y resulta que se hace un seminario en Colón para los jueces y personal de justicia para que ellos reciban instrucción acerca de eso. No solo eso, hay una diputada que tiene un video que está girando en las redes sociales, en WhatsApp, por ejemplo, en la que indica que ya se está manejando la legislación para la educación sexual integral en las escuelas. O sea, ¿por qué tendrían que incorporar ese concepto de integral? Porque integral no tiene nada que ver en la educación sexual a nivel de escuelas y secundaria. A nivel de escuelas y colegios en Panamá, la educación sexual debe darla el profesor de biología o una enfermera o un médico, pero como a nivel secundario y de escuela primaria no se aceptan currícula de profesores perdón, de doctores, de médicos, ni de enfermeras, corresponde al profesor de ciencias explicar y debe la explicación acerca de la educación sexual debe limitarse específicamente, exclusivamente a anatomía del sistema reproductor, fisiología del sistema reproductor, trastornos del sistema reproductor, infecciones de transmisión sexual y control de embarazos y reproducción. Eso es todo. Y desde el punto de vista teórico solamente. Resulta que lo que esa diputada de nosotros menciona es que se van a hacer instrucciones acerca de cosas extravagantes a los niños de primaria, incluso a niños de prekinder, de niños de 4 o 5 años, ya se mencionan en eso. Y eso no le corresponde al Estado hacerlo. Sea correcto, sea incorrecto, sea bien o mal, sea conceptos personales, subjetivos, objetivos, como sea. La educación en ese sentido debe darla la familia. Y voy a ponerles un ejemplo por qué no se debe dar en las escuelas a menos que sea solamente los temas como los mencioné y debe ser el profesor de biología. Porque si ustedes se fijan bien, el bueno, todos nosotros hemos pasado por un curso de inglés desde primaria hasta secundaria e incluso en la universidad. O sea que cada año tenemos un curso de inglés que comienza con los números, los colores, las palabras más básicas, ¿ya? Luego sigue con los temas más complicados y más complicados. Y siempre esas materias de inglés las dan especialistas en inglés y las damos 6 años, desde primero a sexto año, de sexto grado de primaria, 6 años más en la secundaria, y aquellos que van a la universidad 4 o 5 años las dan al menos una o dos veces. Y terminamos la universidad y muchos, el 90 y resto por ciento de la gente no habla ni entiende nada de inglés a partir de esos cursos que recibe. Ahora, ¿qué persona va a dar esa educación sexual en las escuelas y colegios? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Y cómo nos aseguramos que esa persona sepa de lo que está hablando si sabemos que un tema como el que acabo de mencionar, terminamos la educación y muchos no hablan inglés? ¿De qué va a pasar con ese otro tema? ¿Y cómo nos aseguramos que cualquier persona, no una persona específica, cualquier profesor va a dictar ese curso, va a orientar a los estudiantes y no sabemos cuáles son las características mentales de esa persona? Entonces, no se puede poner en manos de una persona que no es especialista y que no le conocemos
en qué grado de salud mental está, para ponerle cada día 35 niños en sus manos para que él los oriente o les diga acerca de un montón de temas que no tienen por qué tratar. Repito, debería ser un profesor de biología y debe ser limitado a anatomía, fisiología del sistema reproductor, trastornos, reproducción y enfermedades de transmisión. Ya, eso. Y cada cosa en su nivel. Un niño de primaria, probablemente de primero o segundo grado, apenas sí tendrá que saber algunos puntos. Uno de sexto grado, apenas sí sabrá unos puntos adicionales. Y a medida que avanza en la secundaria, podrá ir profundizando un poco más, solo limitándose a esa información teórica. La información acerca de cómo se maneja, o sea, la educación acerca de cómo se maneja esa información debe quedar a cargo de la familia, sea que se la den o no. Eso no le corresponde a nadie más. Pero aquí están promoviendo eso. ¿Por qué? Porque en el trasfondo de todas esas ideologías terminan promoviendo ese tipo de situaciones. Sound of Freedom está avisando de lo que está pasando y le estamos advirtiendo. Mucha gente lo está advirtiendo hace tiempo. Vienen por los niños y hay que cuidarlos. Eso es fijo. Ya vemos lo que está pasando en otros países como Canadá, Estados Unidos, México. Muchos están echando para atrás, pero muchos no y siguen teniendo los problemas. Entonces, veamos qué pasa, pero difícilmente nos vamos a encontrar una situación en la que podamos actuar de la manera como actuaron Tim Bardell y toda su gente actúan a diario, porque dice que han salvado 4.000 niños a nivel mundial, pero siguen habiendo cientos de miles que se pierden. Pero difícilmente vamos a estar en una situación así. Lo que nos corresponde a nosotros es bloquear ese tipo de movimientos en los que aparecen sutilmente metidos entre la oscuridad, metiéndose en las empresas, en la administración pública, en todas partes, enseñando ideologías a las personas en las escuelas, en los colegios, sin que los padres se den cuenta. Cuando vengan las leyes ya no podemos hacer nada porque todo el mundo está ya preparado con su cerebro lavado para que le digan todo lo que tienen que hacer. Si les gustó esto, denle like y compartan porque este es un tema importante y me parece que todos debemos conversar sobre eso. Muchas gracias. Nos vemos.